Estamos llegando a la parte final de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes en Éfeso. Y brevemente hemos de recordar que en esta carta el apóstol Pablo nos ha traído desde la declaración inicial, recordando cómo en el plan perfecto de Dios hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, para ser reconciliados con Él por medio de Cristo. Y cómo nosotros necesitamos que nuestros ojos sean iluminados para conocer la extraordinaria grandeza de su poder, ora el apóstol Pablo. Para con los que creemos, necesitamos que nuestros ojos sean iluminados para conocer ese poder. Pero ese poder es descrito por el apóstol Pablo como aquel poder que obró en Cristo cuando lo resucitó, poniéndolo por encima de todo dominio, de toda autoridad y de todo nombre. Luego, en la segunda oración que hace también el apóstol Pablo, él ruega a Dios que nos fortalezca en el hombre interior con ese poder, con el poder por su Espíritu, pues Dios es mucho más poderoso de lo que nosotros entendemos. Para luego, en la parte final, el apóstol hacer un llamado a vivir de una manera digna, como imitadores de Dios, llenos del Espíritu, llevando nuestra nueva vida en Cristo, despojados de ese viejo hombre que se corrompe, y más bien reflejando esa nueva vida en algunas relaciones, ¿verdad? Y él habla acerca de el matrimonio, de la familia y de la relación entre siervos o esclavos y amos. Esta última porción que veremos, que está dividida en dos partes, Pablo concluye que esto no es como tal vez muchos de nosotros pensamos que se vería, o como nos imaginábamos que de alguna manera era esa vida. Esto luce como una batalla, esto luce como una guerra, en la que nuestro enemigo no es de carne ni de sangre, sino un enemigo espiritual, potestades y huestes de maldad. Y en esa necesidad de resistir en esta batalla, Dios nos ha provisto de una armadura. Y por los últimos 50 años, tal vez en nuestro país, nosotros hemos experimentado y hemos conocido lo que es una guerra. A pesar de que muchos de nosotros hemos vivido la guerra por televisión, por periódicos, tal vez en un noticiero, no sé si alguno de nosotros ha tenido que empuñar las armas, enlistarse en el ejército e ir a combatir al enemigo. Pero hermanos, la vida cristiana no se vive de esa manera, no se vive a través de un noticiero, de un periódico, no. La vida cristiana es un llamado común para todos los creyentes a estar firmes en tiempos de guerra. Así que le pido que me acompañe a leer el texto de Efesios 6, los versos 10 hasta el verso 20. Dice el apóstol Pablo entonces, hermanos, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Entonces pues, firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz, sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la oración, la palabra de Dios, con toda oración y súplica,
Oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Amén. He titulado este sermón, Estar firmes, son tiempos de guerra. Y quisiera que viéramos este texto en dos grandes espacios, dos grandes porciones. La primera parte, la dotación divina para los tiempos de guerra, los versos 10 hasta el 13, y la segunda parte en la estrategia divina en tiempos de guerra, de los versos 14 hasta el 20. Dice entonces el apóstol en los primeros versículos del 10 al 13, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios. El apóstol Pablo comienza esta parte final diciendo, por lo demás, una expresión que da a entender que él está concluyendo de alguna manera, está terminando una idea, pero quiere dar una conclusión que aunque no ha mencionado, es significativamente importante. Lo que voy a mencionar es muy importante. Y su primera declaración importante es que tenemos una lucha. Por lo tanto, necesitamos una dotación, unas provisiones para esta guerra. El apóstol empieza por el poder para esa lucha. Ningún hombre, hermanos, piense en el ejército, ningún hombre se enlista en el ejército y lo hace sin tener capacidades para hacerlo. Lo primero que ocurre es que se le da una instrucción militar y que se le da con ella el poder para ir a la batalla. El apóstol empieza mostrando que en el poder de nuestras fuerzas, de nuestras propias fuerzas, no podemos enfrentar esta batalla. Todos los creyentes debemos tener en cuenta que al enfrentarnos a la vida cristiana como una guerra, necesitamos fortalecernos en el poder de su fuerza. Necesitamos fortalecernos en el Señor. El apóstol está tratando de decirnos, no busquen el lugar equivocado de ese poder, hermano. Nuestra fuerza está en la unión que tenemos con Cristo. Nuestra fuerza está en fortalecernos en la gracia que hay en Cristo, que Él ha mencionado capítulos atrás. Porque esta es una carta y nosotros no leemos una carta un día un pedazo y después cuando se utilizaban las cartas, ¿no? Porque ya ahora no son tan comunes, pero tal vez algunos que tenemos más juventud, como dice el pastor, hemos visto lo que significa tener una carta en nuestras manos y leer una carta. Y nosotros no leemos partes de la carta, nosotros leemos toda la carta para saber todo el mensaje, ¿verdad? Así que tengan en cuenta que Él ya ha dicho que es en la unión con Él que nosotros tenemos esa identidad, nos identificamos. Pero ¿qué clase de poder es este que Pablo menciona? Es el mismo poder, también lo ha mencionado capítulos atrás, es el mismo poder que desde esos primeros versos, incluso por el que Él ha orado, para que nosotros podamos comprenderlo. En el capítulo 2, en los versos 19 al 20, Pablo dice que ora para que nuestros corazones, los corazones de los hombres en Éfeso, sean iluminados para conocer la extraordinaria grandeza de su poder, dice. Ese poder para con nosotros, los que creemos, y para que conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, que obró en Cristo, cuando lo resucitó, perdón, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Pablo está describiendo cuál es ese poder. Ese mismo poder, en esa misma fuerza en donde nosotros encontramos fortaleza para la vida, es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y es que la lucha, la guerra que sostenemos no es para hombres débiles. Es una batalla cruenta, sangrienta,
es una batalla que demanda de un poder sobrenatural. Es decir, un poder que está más allá de nuestra naturaleza, más allá de nuestras capacidades. Y eso nos enfrenta con una realidad constante en nuestras vidas, hermanos. Y es que este mundo nos ha vendido la idea de que nosotros somos autosuficientes, que en nosotros mismos hay la capacidad para enfrentar toda tarea. Ese pensamiento natural de pensar que nosotros siempre estamos listos en nosotros mismos para enfrentar lo que venga. Pero Pablo dice, no. Nosotros debemos fortalecernos en el poder y ese poder no está en nosotros. Pablo nos recuerda la enorme debilidad de los hombres, pero la tremenda, la extraordinaria grandeza del poder que hay en Dios y que operó en Cristo Jesús. Un poder que lo levantó de entre los muertos. Hermanos, la vida cristiana es un llamado a confiar en el poder y la fuerza de Dios que operó en Cristo y no en nuestras propias fuerzas. Pero Pablo no solamente quiere decir o quiere mostrarnos esa necesidad que tenemos del poder y la fuerza del Señor, que es un hecho importante en medio de la batalla. Pablo quiere también que nosotros, por medio de mostrarnos ese poder, identifiquemos cuál es nuestro enemigo, quién es nuestro enemigo. Y en el verso 12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, el poder que necesitamos también nos da cuenta del enemigo al que enfrentamos. El nombre que Pablo le ha dado, y como lo ha mencionado también, no solo en esta carta, sino en otras cartas, es el diablo, Satanás, el acusador. Un enemigo con poderes de este mundo malo, un enemigo astuto y malvado. Un enemigo que quiere que nosotros, como lo ha mencionado el apóstol Pablo, de una manera negativa, lo ha dicho él ha dicho no anden, pero el enemigo quiere que nosotros caigamos en esa estrategia para que nosotros andemos o hablemos en falsedad, para que nosotros actuemos con ira pecaminosa, para que nosotros andemos como lo hacíamos cuando éramos hijos de ira por naturaleza, cuando estábamos en ese viejo hombre. La estrategia es que andemos de esa manera. Este no es un enemigo de carne y hueso, no lo es. Este enemigo no son los hombres de este mundo, no lo son. Y Pablo lo sabe, pues él ha experimentado el ataque de los hombres en su carne, en su cuerpo. Él ha estado preso, se le ha infligido sin número de castigos por parte de los hombres, pero él sabe que no son los hombres el enemigo. Más bien es un poder que opera y controla este mundo de maldad. Y Pablo ya ha utilizado esas palabras también capítulos atrás para referirse a los poderes y dominios que están por debajo del señorío de Cristo. Lo dice también en el capítulo 2. También se ha referido que la iglesia le exhibirá a esos poderes la sabiduría de Dios. Así que la vida cristiana también es una lucha común. Es una lucha que sostiene toda la iglesia. Tenemos un enemigo en común. Cuando, no sé si a usted le ha pasado, tal vez a algunos de nosotros nos ha pasado que en algún tiempo contendimos con hombres incrédulos que pretendían desmentir las verdades de la Escritura y decir que la Escritura era falsa y etcétera. No quisiera entrar en esos detalles. Nosotros no podemos ver a estos hombres en su carne y su sangre como nuestros enemigos,
sino más bien debemos identificar los poderes que influyen en ellos por medio de esas ideas, de esas cosmovisiones, de esa manera de ver el mundo, de esas filosofías que afectan el entendimiento de la verdad, aunque ellos están muertos espiritualmente. Pero también no debemos ignorar y no debemos dejar de ver y reconocer ese reino espiritual que está tras ellos y por medio del cual Satanás obra en las vidas de estos hombres. Vemos entonces el mundo y sus filosofías y esos poderes oscuros como nuestro enemigo. Y yo espero que para todos nosotros sea claro el hecho de que no son los hombres, no es la carne ni la sangre con la que nos estamos enfrentando. Y más adelante, tal vez, nos daremos cuenta que todas esas batallas que hemos sostenido en algunas redes sociales y en algunos círculos, en donde hemos mostrado que es contra esos hombres, son vanas, perdidas, innecesarias. Ahí no está la batalla. Batallamos también no atando demonios ni reprendiéndolos para vencerlos. No, esa tampoco es la batalla. Es más, la razón por la que esa no es la batalla es porque esa batalla ya se ganó. Esa batalla se ganó en Cristo. Esa batalla la venció el Señor en la cruz. Y esa es la razón principal por la que el enemigo está desesperado en enfrentar a cuanto hombre se atraviese delante de él. Porque él ya está perdido. Piense en un enemigo cuando está en esos últimos momentos de la confrontación y él sabe que su rival lo tiene cercado. Él va a tratar por todos los medios posibles de atacar y buscar la manera, pero él ya perdió. Él ya está vencido. Nosotros tenemos esa seguridad. Nuestra lucha es segura, porque la victoria es segura. Nuestra lucha es estar firmes contra las acechanzas, contra las insidias, contra las acusaciones del diablo, contra el error, contra la falsedad. Nuestra lucha es estar firmes. La vida cristiana es un llamado a mantenernos firmes en las convicciones que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Pero hay algo que debemos observar también en estos primeros 3 versículos, 4, 10, 11, 12 y 13. Si usted detalla un poquitico, una lectura más calmada y más minuciosa, usted se va a dar cuenta que hay ciertas similitudes en las menciones del verso 11 y del verso 13, ¿verdad? El verso 11 dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra todas las insidias del diablo. Y el verso 13 dice, por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo eso, estar firmes. Hay ciertas similitudes ahí, ¿verdad? Hay cosas que se mencionan que son comunes. Principalmente creemos que hay ciertas similitudes en revestirnos o tomar la armadura de Dios, ¿verdad? Pero Pablo entonces empieza diciendo, por tanto, o como resultado de lo que les acabo de decir, a consecuencia de esto, nosotros los creyentes somos llamados a tomar o a revestirnos con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir. Para poder resistir, para poder estar firmes ante los ataques del diablo, para resistir y estar firmes en el día malo. Así que nosotros sabemos que la vida cristiana también es la necesidad de estar protegidos en medio de la batalla. Y es que además de que necesitamos ese poder y fuerza que nos permita enfrentarnos a este enemigo en la batalla espiritual,
también vemos que el apóstol considera que además necesitamos de unos elementos, de unas dotaciones que nos permitan enfrentar las dificultades de esta guerra. Y yo quisiera contarle una historia, no es propia, gracias a Dios, lo puedo decir porque no es propia. La historia de mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno, en sus épocas juveniles, en esas épocas cuando los hombres buscaban aventuras masculinas, decidió enlistarse con sus amigos para ser parte de la Legión Francesa para combatir los ejércitos nazis en la Segunda Guerra Mundial. Qué aventura, ¿verdad? Qué pasatiempo el que los hombres tenían antes. Enfrentar la guerra. Son tiempos diferentes. Pero esa fue su idea, con un grupo de amigos. Enfrentar, irse y enlistarse en Europa para enfrentar a los ejércitos nazis. Y entre sus memorias que escribió estando en la Segunda Guerra Mundial, se recopilaron por parte de algunos familiares y se hizo un libro. Y en él cuenta que lo primero que fue obligado a hacer, o sea, obligado, él no quería hacerlo, él quería llegar y irse a la batalla. Ya, suéltenme que yo voy para la guerra. Pero con sabiduría, los hombres que regían el ejército las fuerzas aliadas en ese entonces, principalmente la Legión Francesa, lo obligaron a que tenía que hacer su instrucción militar primero. Lo obligaron también a que tenía que esperar por sus dotaciones de campaña, porque si él no iba vestido adecuadamente y llevaba sus dotaciones, no iba a poder pelear la batalla. No lo iba a lograr. Incluso estaba tan desesperado mi abuelo y cuenta tan desesperadamente su intención de irse a pelear que tomó el uniforme y las dotaciones de otro soldado y fue y dijo, ya, listo, yo estoy listo. Y el capitán, muy inteligentemente, le dijo, esas no son sus dotaciones, por favor devuélvemelas y espere a que lleguen las suyas. Una vez que lleguen las suyas, tranquilo, lo enviaremos al frente de guerra. Y es que, hermanos, el apóstol nos dice de una manera tajante que para resistir, para estar firmes, necesitamos inmediatamente, necesitamos no pensarlo dos veces, ahora mismo tomar y revestirnos de la armadura de Dios, para que el enemigo no nos sorprenda, para que el enemigo no nos encuentre sin defensa adecuada. Hermanos, la iglesia y el diablo son enemigos declarados. Hay una declaración de guerra. Constantemente la iglesia y el diablo están chocando. Y no están chocando ligera y suavemente. El choque es violento. Este mundo oscuro es hostil. Y por eso los creyentes no deben estar esperando, no debemos estar esperando. Más bien nosotros debemos estar tomando y revistiéndonos de esa armadura para que podamos contrarrestar y avanzar, como veremos ahora adelante, por medio del Evangelio, preparados con el Evangelio, protegidos por medio del Evangelio. Pablo está preocupado por la estabilidad de los creyentes. Pablo está muy preocupado por la seguridad de los creyentes, pero él sabe dónde está la seguridad de los creyentes. Hermano, si un cristiano no tiene una base firme en Cristo, es presa fácil para el enemigo, como un soldado sin uniforme y dotación. Cuando llegue el momento difícil, el día malo, aquel día en el que tengamos que enfrentarnos, que le aseguro, hermano, que constantemente está llegando, a pesar de que no lo reconozcamos. Si no estamos firmes en Cristo, si no estamos firmes en Cristo, no podremos resistir. Necesitamos estar firmes en el Evangelio, por el Evangelio, para resistir. Porque la vida cristiana también es estar protegido para la batalla. Pero en todos los creyentes podemos estar seguros.
En esta batalla, la victoria, ya lo hemos dicho, está segura en Cristo. Aquel que en su resurrección gloriosa, hermanos, venció los poderes de este mundo. Y como lo dice también el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ahora, nuestra batalla es estar firmes en Cristo, en esa unión eterna con Él, una unión eterna que no ha dependido de nosotros, sino que es gracias a su redención, a su gracia. Ahora los creyentes podemos decir que en Cristo somos más que vencedores. Pero, además de esta idea, Pablo sabe que se necesita una estrategia. Tenemos que tener una estrategia. Ya sabemos que hay unas provisiones, pero esas provisiones deben usarse y deben usarse de alguna manera. Y haríamos mal esperando que Pablo nos haga un listado pormenorizado de cómo es cada una de las cosas que debo hacer, si debo tomar el casco primero en la mañana. No. Tal vez nosotros necesitamos entender que todo esto es parte de un todo, de una sola idea del apóstol Pablo. Y muchos piensan que esa idea que utiliza el apóstol Pablo de la armadura de un soldado proviene de pronto de la armadura de un soldado romano. Pero si somos un poco más cuidadosos, y ya teniendo como precedente la lectura que hizo nuestro hermano Juan de Isaías 59, podemos entender que no, porque pues la armadura de los romanos y la vestidura de los soldados romanos tenía muchas más detalles, muchas más armas que portaba el soldado romano. Incluso si era el soldado que lo estaba custodiando a él mientras estaba preso, tal vez tenía menos. Pablo lo que utiliza es esta idea que el profeta Isaías, que él bien conocía, de lo que realmente es la armadura de Dios, para hacer esta imagen de un soldado. Pablo ve más bien, como lo leyó nuestro hermano Juan, ve en Cristo, en el Evangelio, esa provisión para la batalla. Y hermanos, es que esta vida práctica que hemos sido llamados a vivir de una forma digna, conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados, como ha mencionado el apóstol, y aunque la vivamos en diferentes contextos, aunque vivamos en diferentes circunstancias, todos, hermanos, hemos sido llamados a tener una misma identidad. Todos hemos sido llamados a identificarnos de la misma manera. Esa identidad de los creyentes desde el comienzo de la carta ha sido mostrada por el apóstol, como ya lo mencionamos también, en la unión con Cristo. Y es que en la unión con Cristo, por medio del Evangelio y por medio de las bendiciones que vienen de esta unión, es que podemos estar firmes. Ahora, ¿pero qué haremos entonces? Normalmente somos llevados a pensar que en nuestras luchas, cuando viene el pecado, cuando estamos en medio de esa situación práctica que cada uno vive, decimos, hermano, pero es que usted no sabe, hermano, es que mis luchas son inentendibles. Y podemos inclusive decir, es que para usted es fácil decirlo. Pero ¿cómo hago? Porque no sé cómo hago esto. ¿Cómo hago para vivir y luchando de manera práctica? ¿Cómo hacer si yo vivo diariamente en esta lucha contra las tentaciones de este mundo y las maquinaciones de este mundo oscuro? ¿Cómo hacer si el enemigo se aprovecha de ellas para atacarme y hacerme caer en pecado? Y ese pecado me hace sentir frustrado y me hace sentir deprimido y triste y me impide permanecer firme. Pareciera que me impide permanecer firme. ¿Cómo hago si me siento derrotado, si me siento triste en medio del pecado? ¿Cómo hago para aplicarlo a la vida práctica? Y sabe una cosa, hermano, pensando un poco en eso y pensando un poco en todo lo que ha dicho el apóstol Pablo en esta carta, nosotros antes no podíamos luchar.
La razón por la que no podíamos luchar era porque estábamos esclavizados y habían unas cadenas. Es el esclavo como ese que tiene grilletes que le impiden correr, que está atado y no puede moverse. Los esclavos tienen esa condición y les impide resistir el ataque de un amo hostil, por ejemplo. Pero en Cristo, hermanos, nosotros hemos sido hechos libres. Y esa libertad es para que estemos firmes. No se trata de lo que nosotros hagamos, se trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos hizo libres de la esclavitud para poder estar firmes. ¿Qué hacemos cuando viene el ataque del enemigo por medio de la tentación? Por medio de esos pensamientos lujuriosos, por medio de esos pensamientos codiciosos, o por medio de falsedades y de afirmaciones incorrectas. Bueno, Pablo dice que él espera que nosotros tomemos el evangelio y sus bendiciones para resistir y estar firmes. La victoria del creyente es estar firme en tiempo de guerra. La victoria no es salir ileso, sin ninguna herida. Las heridas ya las sufrió Cristo. La victoria es perseverar hasta el final. El mismo Jesús, lo relata el Evangelio en Mateo, ha dicho, nadie los engañe. Mateo 24, al comienzo, el verso 1, nadie los engañe. Pero después ha dicho en el verso 13, pero el que se mantenga firme hasta el final, ese será salvo. Pero estas partes de la armadura, que parecen estar divididas, ¿verdad? Parecen estar divididas como en dos grupos de armas, unas defensivas y una ofensiva. Estas armas, el Señor nos las ha concedido como bendiciones del Evangelio, como efectos del Evangelio, como producto del Evangelio en sí mismo. Y lucen y se pueden explicar de una manera práctica. Pero yo quisiera aclararle algo, que a lo que me enfrenté al estudiar este texto. Martin Lloyd Jones predicó 44 sermones de esta porción. 44 sermones que se convirtieron en 700 y algo más de páginas, que es un libro entero acerca de la armadura de Dios. William Gurnall escribió un libro. Es un libro increíble, pero son más de 1300 páginas, solo acerca de la armadura de Dios. Hermano, en este texto hay tanta riqueza, tantas cosas que nosotros debemos observar, tanta profundidad de la verdad de Dios, tanta riqueza para el corazón de un creyente, que resulta, por causa del tiempo, difícil condensarlo y resumirlo en apenas unas páginas. Pero usted y yo tenemos la obligación de regresar a la Escritura una y otra vez. Pero escúcheme, Pablo dice y describe esas armas de la siguiente manera. Primero, el cinturón de la verdad. El Evangelio nos dice que Cristo es la verdad. Y esa verdad nos hace libres. Podríamos decir de alguna manera, y lo haríamos bien, que se trata de la revelación, que esa verdad a la que menciona Pablo, se trata de la revelación de Dios en Cristo que viene por las Escrituras. O de manera práctica, también podríamos decir que se trata de una muestra del carácter honesto e íntegro de un cristiano. Y creo, como lo menciona justamente William Gurnall en su libro, que nosotros no deberíamos luchar ni con una ni con la otra. No deberíamos pensar, ¿será que se trata solamente de la verdad revelada a través de la Escritura? ¿O se trata de ese cinto de la verdad? ¿Se trata de la honestidad y la sinceridad que un creyente expone? Él lo dice de la siguiente manera.
Algunos entienden por verdad una verdad doctrinal, otros una verdad del corazón, sinceridad. Lo mejor es comprometerse con las dos. Una no es posible sin la otra. Y eso es verdad. Por otro lado, entonces el apóstol dice la coraza de justicia. Y aquí opera también en esos dos sentidos. Realmente Pablo pretende mostrar esa justicia como la justificación, aquella que nos es imputada no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Sí, posiblemente sí, porque ante las argucias del diablo nosotros podemos resistir no con nuestra propia justicia, sino con aquella justicia que es en Cristo Jesús. Pero también podríamos llegar a pensar en la justicia como una vida santa, como una vida de rectitud. Y no deberíamos confrontar cuál de las dos, porque ambas, como lo mencionaba Gurnal, una no es posible sin la otra. Además, menciona el apóstol Pablo el Evangelio, que se muestra como un calzado. Y en algunos libros usted encontrará que se compara con el calzado que utilizaban los soldados romanos, que tenía ciertas condiciones que lo hacían muy, muy bueno para la batalla. Pero yo quiero que usted piense en un soldado en el tiempo moderno. Él utiliza botas militares, ¿verdad? ¿Usted ha pensado en un soldado durmiendo en medio de la selva, con el enemigo acechando y él con chanclas? No. Es improcedente pensar de esa manera. El soldado tiene las botas aún cuando duerme. ¿Por qué? Porque cuando venga el enemigo a atacarlo, él necesita estar preparado para salir a defender, a resistir. Y el Evangelio es eso para nosotros. El Evangelio es estar preparados con esa verdad para defendernos, para resistir, también para avanzar, para responder. Dice el apóstol Pablo que son hermosos los pies de los que anuncian la paz, el Evangelio de la paz. Por otro lado, menciona la fe en Cristo y se menciona como un escudo. Y si uno se hiciera la imagen de un escudo en los tiempos de las películas de Hollywood, que hacían muchas películas acerca de las guerras de otras eras, pues uno ve un escudo pequeñito. No, el apóstol tiene en mente un escudo del tamaño de una puerta, que lo cubra a usted, porque es que el diablo lanza dardos. Y él dice que esos dardos vienen encendidos, y tiene sentido de esas guerras de otras eras, en donde con brea se untaban los dardos y se prendían con fuego, para que cuando cayeran no solamente causaran un daño al entrar al cuerpo, sino que empezaran a quemar al mismo cuerpo y la vestidura del soldado. Bueno, hermanos, Pablo dice que la fe en Cristo sirve para que apaguemos esos dardos. El escudo para resistirlos es la convicción que proviene de Dios. Ese es nuestro escudo, nuestra defensa contra los dardos del enemigo. Por último, en estas armas defensivas o en estas dotaciones más bien, porque es que no creo que debamos pensar meramente en la iglesia como en un cuartel militar, ¿sí? Pensemos en que estos son dotaciones, pero la batalla es el lugar en donde nos ha puesto el apóstol Pablo. Por último se menciona en estas dotaciones defensivas el casco de la salvación, que es más, como Pablo lo afirma también en otros pasajes, la esperanza de la salvación. La salvación es una posesión presente para los creyentes, pero que recibiremos no en este mundo, sino en el venidero. Para resistir al diablo debemos estar seguros de nuestra salvación, confiados de esa herencia, estar plenamente apercibidos de que la recibiremos en ese entonces. Y es que, hermanos, aunque los tiempos sean duros y difíciles la tarea, como dice un himno, aunque los ataques cada vez sean más frontales, porque lo son en estos tiempos, aunque caigamos en medio de esta cruenta batalla, aunque sea insoportable la carga,
porque sea dura la lucha, nosotros podemos levantarnos de nuevo. Podemos seguir peleando. El Evangelio nos recuerda que la victoria en Cristo Jesús ha sido alcanzada y por eso nosotros podemos ponernos firmes y resistir. Aunque sus luchas, hermanos, sean constantes y parezcan no tener salida, aunque usted sienta frustración, aunque usted sienta el deseo de no perseverar más, recuerde, hermano, nuestra victoria está segura. Nuestro deber es estar firmes y resistir hasta el final. Somos libres y más que vencedores en aquel que nos salvó. Y es que Pablo en repetidas ocasiones en la Escritura ha mencionado ese término estar firmes. 1 Corintios 16:13. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe. Filipenses 4:1. Estén firmes en el Señor. Gálatas 5:1. Permanezcan firmes en la libertad que nos dio el Señor. Y usted puede seguir tratando con ese término firmes y encontrar aún muchas más alusiones directas y algunas indirectas acerca de esto. Y es que estoy seguro que con estas repetidas menciones del apóstol y otras que, como le digo, usted podría encontrar, lo que él busca es animarnos. Animarnos en esta lucha, hermanos. Animarnos a que no renunciemos, a que permanezcamos, que no dejemos de luchar, que no nos atemoricemos, que más bien levantemos nuestros ojos. Que andemos de manera digna a la vocación con la que fuimos llamados, siendo edificados y arraigados en la fe del Evangelio que nos es presentado y que nos fue presentado en Cristo Jesús. Pero el apóstol no piensa solo en la armadura, sino que le añade más elementos. No como un arma, sino algo que baña todo lo que hacemos. No es, más adelante lo tocaré, pero es el tema de la oración. Pero quisiera que tuviera en mente eso, porque hay un arma que nos queda ahí, un arma que es ofensiva. Verso 17 dice, entonces tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero el apóstol, ¿a qué se refiere? Hermanos, esta poderosa espada nos recuerda lo efectivas que son las palabras de Dios para contrarrestar el pecado. No solo de forma externa y en esas luchas que mencionábamos contra otros, no, sino también la efectividad para resistir el ataque de este mundo, las filosofías de este mundo, pero también para contrarrestar nuestro engañoso corazón, nuestro perverso corazón y las concupiscencias y pasiones que dan a luz el pecado, como dice Santiago. La palabra predicada es efectiva para esta lucha. La palabra hablada es efectiva para esta lucha. Hermano, esta espada es útil para contrarrestar el error de este mundo, para confrontar a los gobiernos y potestades de maldad, oscuros de este mundo, pero también es útil para nuestra enseñanza, para que tengamos esperanza y consolación, para que tengamos ánimo en medio de la adversidad, para que cobremos fuerzas en medio de la fiereza de la lucha. Las palabras de Dios, el evangelio predicado, retumban en la mente del creyente como las órdenes del comandante general de las tropas, quien no solo da mandatos, sino también anima a sus hombres con la esperanza de la recompensa, quien recuerda que la victoria es nuestra y que nuestras armas son eficaces en Cristo Jesús para destruir todo argumento, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Esta espada nos recuerda que este mundo es oscuro, pero también nos recuerda que este mundo necesita saber que esa es la verdad, la justicia y la fe.
Este mundo perverso, resistido por medio de esa espada que le recuerda que nuestro Salvador ha vencido. La estrategia divina de Dios es que tomando toda esta armadura podemos estar firmes en la esperanza reflejada por medio del Evangelio. Para ahora terminar, el apóstol diciendo a todos los creyentes en forma de imperativo que después de tomar esta armadura y revestirnos de ella, la tarea no es mecánica, no es una tarea como calzársele los zapatos en la mañana, no. Pablo describe en ella una necesidad, y es la oración. ¿Pero qué es entonces la oración? Y hay una buena mención de John Piper en su libro Que las naciones se alegren, que dice: no podemos saber para qué es la oración hasta que sepamos que la vida es una guerra. No podemos saber qué es la oración hasta que sepamos que la vida es la guerra. Es que la oración es un medio para mantenernos en comunicación con Dios, claro que sí. Dios escucha a su pueblo y también responde dando instrucción por medio de la oración. El Dios que habla no solo ha hablado, sino que también oye, dice David Mathis en su libro acerca de las disciplinas espirituales. Hermanos, la oración para el cristiano no es simplemente un momento para pedirle a Dios. El Señor sabe cuán fácil y cuán constante es que nos desanimemos en medio de la lucha. Cuán fácil y común es que nos sintamos débiles e insuficientes para la batalla. El Señor conoce nuestros corazones inconstantes y ha determinado que en todo tiempo, con toda oración, con acción de gracias, con súplicas, perseveremos en ser animados en esta comunión, en esta comunicación por todos los santos y por Él mismo, por el apóstol Pablo. Es necesario que saquemos de nuestras mentes la oración como un deber, hermanos, como algo rutinario y frío que hacemos, como un checklist. ¿Podemos ver la oración como un don? Sí, es un don para los creyentes, pero en realidad Pablo lo que nos está diciendo es que la oración en sí misma es la vida del creyente. Es la expresión de que hay vida en un creyente. La oración es un regalo, un don del Evangelio, porque es debido al Evangelio que hemos sido hechos nuevas criaturas y ahora podemos clamar: Abba, Padre. La oración es la ocupación de los cristianos. La oración es esencial en la vida comunitaria. Oramos en el servicio, oramos para leer, oramos cuando compartimos juntos, oramos los unos por los otros, por firmeza, por dirección, oramos al comer, oramos al salir, y debemos disfrutar de ese don del Evangelio. John Piper lo describe como un walkie-talkie en medio de la guerra. Es constante, usted dice y recibe, pide ayuda y recibe instrucción. Así lo describe John Piper. Pero no solo se trata de nosotros, hermanos, porque eso sería media verdad. La oración, como Pablo lo indica, se trata más de todos los santos y de aquellos que están en el combate de la vida cristiana. El evangelio que Pablo ha enseñado a los efesios, se ha recordado en esta carta, dice que cuando Dios nos alcanzó, nos hizo miembros de una misma familia, de la iglesia. Y esa iglesia necesita estar unida en esa lucha contra el maligno. Nosotros entendemos la vida de iglesia como una lucha a muerte contra el enemigo y vemos la necesidad de la firmeza hasta el final. Entonces sabemos que todos necesitamos oración. Necesitamos oración para perseverar, necesitamos oración para tener palabra y hablarla sin temor en medio de este mundo oscuro y hostil. Necesitamos oración para perseverar y estar firmes, para perseverar en abrir nuestras bocas. Necesitamos oración para estar firmes porque son tiempos de guerra. Hay entonces para nosotros como creyentes algunas aplicaciones claras.
Hermano, la vida cristiana es una lucha, una batalla, y cuando nos enfrentamos a ella en su dureza y crueldad, podemos ser desanimados y tentados a desfallecer. Pero el Evangelio nos recuerda que uno tomó nuestro lugar. Mi tiempo. Que uno murió por nosotros. Que padeciendo los rigores de esa muerte, que pagando con su propia vida alcanzó la victoria. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Nuestro enemigo es astuto y quiere engañarnos. Tengamos cuidado. Hermanos, tengamos cuidado de no estar firmes. Y si usted ha caído en la batalla, si usted está siendo abrumado por el pecado, no tenga en poco la provisión de Dios para usted. Tomemos la verdad, la justicia, el Evangelio, la fe y la seguridad de salvación para resistir en este día malo. Si usted escucha por primera vez estas buenas noticias, hermano, yo quiero animarlo a buscar a Cristo. A buscarlo a través de su palabra. A buscarlo por medio de la oración. A la verdad, Él no rechaza a nadie. Él es quien lo ha traído a usted con lazos de amor para librarlo de la esclavitud, para romper las cadenas que lo mantienen atado a la oscuridad y a la muerte espiritual, para darle vida en Cristo. Y aunque mantenerse firmes es un llamado de Dios que nos hace a través de su palabra, es el Señor mismo quien por medio de su poder y su fuerza, quien nos mantiene firmes. Como cantábamos ahora, Él nos mantiene firmes y arraigados en el Evangelio, en sus grandes beneficios. Solo los creyentes pueden estar seguros de estar firmes hasta el final. Y eso causa enorme gozo a nuestros corazones. Tenemos la certeza de que podremos estar firmes hasta el final y resistiendo, perseverando, como lo dice el Evangelio en Mateo, entonces seremos salvos. Señor, tuya es la gloria, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, a recordar tu palabra, Señor, teniendo esa palabra arraigada en nuestros corazones, Señor, a sostenernos de los beneficios de ese Evangelio, Señor, que nos permite resistir en medio de este mundo oscuro y malo, hostil y dañino, recordando que en el cielo está nuestro Salvador, sentado a la diestra de la majestad, intercediendo por nosotros, dándonos ese poder y esa fuerza para resistir en el día malo, para haciendo todas estas cosas, perseverar hasta el final, correr esta carrera y llegar al final para contemplar en gloria a aquel que se entregó por nosotros. Yo oro, Señor, por mis hermanos. Oro por todos nosotros como iglesia, Señor, para que teniendo bien claro esto, Señor, perseveremos hasta el final. Teniendo claro que esta lucha es una lucha en común, tomemos, Señor, con diligencia y con responsabilidad el deber de permanecer firmes, de resistir, de tomar esta armadura, de orar, Señor, sabiendo, Señor, que haciendo estas cosas, tú harás con nosotros conforme a tu voluntad. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.